los reportes de Streptococcus pneumoniae no susceptible a penicilina, y en azul significa que por lo menos hay 25 publicaciones de Streptococo resistente en México. Los datos de neumococo van por país. Y el neumococo, a pesar del desarrollo de vacunas, en Estados Unidos se presentaron 4 millones de casos relacionados con neumococo, la mayor parte de estos otitis media. Y aunque la vacuna ha reducido el número de casos de enfermedad invasiva, tan solo en el 2011 hubo 36,000 casos. El neumococo resistente ha sido reportado en todas las regiones, y hay que recordar que el neumococo es la causa más frecuente de otitis media, meningitis y neumonía. Vamos a ver si nos da tiempo de 3 casos clínicos. Como no tenemos Digivote, ustedes me ayudan con sus manitas. Paciente masculino de 56 años, él es diabético, de 20 años de evolución, tratado con metformina, glibenclamida con hemoglobina glucosilada de 6. Acude por un cuadro de 4 días de evolución caracterizado por malestar general, tos productiva verde, fiebre no registrada termométricamente. A la exploración física tiene signos vitales normales, con una oximetría de pulso del 94% y una temperatura de 37.5. Usted ausculta estertores. Usted integra un síndrome pleuropulmonar de neumonía. El paciente acude con laboratorios de 24 horas previas con creatinina normal. Con lo anterior, usted inicia penicilina intramuscular, inicia ampicilina vía oral, inicia una fluorquinolona respiratoria, inicia ceftriaxona o ninguna de las anteriores. ¿Alguien por la E? ¿Nadie? ¿Por la E? No. ¿Alguien por la C? Levanten la mano alto, los de C. Ok. Levanten la mano alto los de penicilina intramuscular. Los de AMPI vía oral. O sea, nada, que se vayan con otro doctor. Los de ceftriaxona. Alto la están levantando 2. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si después de este caso siguen opinando lo mismo. Lo primero es que hay que integrar un síndrome infeccioso y hay que determinar la gravedad para saber si el paciente requiere hospitalización. Para esto, en los adultos tenemos escalas que ya son bien conocidas, y una de ellas muy rápida para el médico de primer contacto es el CURP 65, donde si el paciente tiene uremia, tiene taquipnea, tiene más de 65 años, tiene hipotensión, este paciente, si por lo menos cumple más de 2 puntos, requiere ser hospitalizado, y si el paciente tiene menos de 2 puntos, no requiere ser hospitalizado y puede, a pesar de que tenga una neumonía, ser manejado de manera ambulatoria. Los argentinos al CURP 65 le agregaron la oximetría, y esto es porque probablemente un paciente joven con una neumonía no tenga uremia, no tenga 65 años, pero sí tenga una neumonía que requiera hospitalización, y una forma muy rápida en el consultorio de darse cuenta es que este paciente esté taquipnéico y desaturado. Hay que hacer un cálculo microbiológico. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de neumonía? Bueno, el neumococo. ¿Cuáles son los fármacos de primera línea para neumococo? Y si el fármaco que usted eligió tiene adecuada biodisponibilidad, posología, etc. Lo primero que tendrían que preguntarse ustedes es cuál es la probabilidad de que un neumococo en México sea resistente. Aquellos que le querían dar ampicilina o penicilina tienen que saber que el 70% de las cepas meningias en el reporte del 2012 en México son resistentes a peni. En cepas no meningias la tasa de resistencia es del 9%. 9% no es una contraindicación en México, Y en cepas no meningias la tasa de resistencia intermedia es 19%, aunque aquí podrían tener no eficacia terapéutica o indeterminada en el casi 20% de los pacientes. Y la tasa de resistencia a ceftriaxona para cepas no meningias es del 6%. ¿Usted estaría de acuerdo en usar amoxicilina en una neumonía con los datos de resistencia presentados en la diapositiva anterior? A, sí, B, no, C, no sé. ¿Quién dice que sí? Muy bien, doctora. Ya nos ganamos el café. Neumococo y los beta-lactámicos tienen una peculiaridad.
que los beta-lactámicos actúan tiempo por arriba de la MIC. Si ustedes incrementan la dosis, quienes vean niños, cuando ustedes incrementan la dosis en la otitis media, inclusive aquellas cepas que son resistentes, ustedes van a estar por arriba de la MIC. Lo único es que ustedes tienen que no darle la dosis esta que dan, que creo que de 40, la suben a 80, y esa es la razón. Ustedes, a pesar en la cepa resistente, ese paciente se puede curar. Y esto está demostrado y hay varios artículos. Entonces, lo único es, en este país, en México, con la tasa de resistencia que tenemos, si ustedes van a dar amoxicilina, que no es una mala idea, lleven a los pacientes adultos a 3 gramos día. El único problema es con la combinada con clavulanato. Si ustedes todo ese dosis de amoxicilina lo pasan también con clavulanato, ese paciente no lo va a tolerar. Una opción es que den amoxicilina sola más una de amoxiclav de 125 en una dosis, y así cada 8 horas, y así juntan sus 3 gramos con un inhibidor de beta-lactamasa sin necesidad de llevar a los pacientes a tanta dosis de clavulanato. ¿Por qué no usar eritromicina en neumococo? Yo lo único que les diría es que, por ejemplo, tal vez están muy acostumbrados a, si es alérgico, dar eritromicina. Y en México el 40% de los neumococos son resistentes a eritro. Probablemente el paciente se cure, y los pacientes se curan por muchas situaciones, por inmunidad, por virulencia, por muchas cosas, pero el 4 de cada 10 pacientes que ustedes le den eritro, para neumococo no se van a curar. El tratamiento de neumonía, de acuerdo a las guías americanas, es una fluorquinolona respiratoria, ya sea moxi, levo o gemifloxacino, con nivel de evidencia 1, o un beta-lactámico más un macrólido. Esto significa amoxicilina más claritromicina. Esta sería su otra opción. Yo les diría que no anden inyectando a los pacientes si los pacientes no tienen sífilis o gonorrea. No hay ninguna indicación para que a los pacientes adultos los inyecten, salvo estas indicaciones. En el resto ustedes tienen opciones en vía oral. Es que el paciente está muy mal, tal vez ustedes quieren tener a ese paciente con ustedes y ese paciente no se quiere hospitalizar, pero ese paciente requiere hospitalizarse. Es decir, a veces al paciente que lo tenemos en intramuscular es porque no nos está quedando tan claro que ese paciente tiene que ir al hospital, y queremos ver si con el intramuscular se cura más rápido, y la respuesta es no. No hay ninguna razón de PK-PKD para que un paciente que le ponen una ceftriaxona intramuscular se cure más rápido que una fluorquinolona o que amoxiclav. Ese paciente tiene sífilis o tiene gonorrea, perfecto, póngale penicilina. Ese paciente tiene faringoamigdalitis por estreptococo del grupo B, está bien, póngale penicilina. Esas son las indicaciones claras de la penicilina. Pero si no, no es que no quiera que usen la penicilina, es que probablemente muchos de los pacientes que veamos ni siquiera requieran antimicrobiano. Las quinolonas están descritas desde los 70, estas son todas las generaciones, y conforme hemos avanzado de generaciones, lo que hemos mejorado, digamos, en espectro es para el estreptococo. Tiene una gran actividad las últimas quinolonas contra el estreptococo. Las quinolonas tienen la ventaja de que se absorben bien, se toleran bastante bien, penetran a hueso, penetran a piel, penetran a la próstata, en la orina. Esto los hace que cualquiera las pueda dar. Y entonces, como cualquiera las puede dar, en los adultos la tasa de resistencia en México a ciprofloxacino es hasta el 70%, porque en los últimos 10 años las hemos dado para todo. Porque te curan de la infección urinaria, de la sinusitis, de la neumonía, de la otitis, te curan de todo. No necesitas un médico que piense, necesitas un médico que tenga una cédula y la prescriba. Las quinolonas para gram positivos, la tasa de resistencia es mucho menor, ¿sí? La tasa de resistencia es del menos del 1%, 5%, 12% en Hong Kong. En México es baja. La tasa de resistencia en gram positivos es baja, pero la tasa de resistencia en gram negativos como E. coli es muy, muy alta. Los eventos adversos de las quinolonas pueden ser anorexia, náusea, vómito, bloqueo neuromuscular, ruptura de tendones, que es en menos del 1%, pero digamos que aquí es donde radica que poco la usamos en niños.
se desaconseja en niños. Cuando alguien la usa en niños tiene que ser, es su última opción. Este niño solo se va a curar con una quinolona, tiene que ser un médico que tenga experiencia en quinolonas, pero difícilmente los niños nos dan estos problemas, a menos a que sean niños que, bueno, están en los centros de referencia, que tienen leucemia post-trasplante. Bueno, probablemente el infectólogo pediatra lo vaya a dar. ¿Escogería una quinolona respiratoria para tratamiento de neumonía? A favor de que la escojan, sería que tiene una cobertura agregada de los gérmenes atípicos y la tasa de resistencia sigue siendo baja. En contra, su uso en pacientes con tuberculosis puede retrasar el diagnóstico y puede seleccionar resistencia, incluyendo otros gérmenes como enterococo. Es decir, prescribir un antibiótico, cada que ustedes prescriban un antibiótico, es la decisión de en qué beneficia al paciente y qué eventos adversos, no solamente para el paciente, sino en la tasa de resistencia global, le voy a dar. Podría hacerse una excepción para pacientes con comorbilidades significativas y alto riesgo de neumococo resistente a antibióticos. Es decir, probablemente si yo tuviese una neumonía, denme amoxicilina con clavulanato, me voy a curar. Y si es un paciente diabético, que ustedes quieran ampliar la cobertura porque viajó y se subió a un avión y no saben si tiene legionela, y fue a un hotel y entonces, bueno, le pueden dar una quinolona respiratoria. La duración del tratamiento, estas son de las cosas que hemos aprendido mal. Los médicos hemos aprendido que mientras más dura el antibiótico, mejor le va al paciente, porque necesitamos más tranquilas. Es que le di 10 días. 10 días no es mejor que 5 días para neumonía adquirida en la comunidad. Las únicas infecciones que tienen que estar en 14 días son las meningitis y las bacteriemias. El resto de infecciones comunitarias no deben de estar en general en más de 7 días. La infección urinaria no complicada, 3 días o monodosis. La pielonefritis, 7 días. Acostúmbrense. Es que me da miedo. Para el miedo uno se toma Rivotril. Pero vamos a regresar al caso que yo les puse y vamos a pensar que es el mismo paciente, pero en realidad tiene tos seca, es diabético, pero tiene tos seca, rinorrea y alina, cefalea, malestar general, escalofríos y fiebre no registrada. A la exploración tiene febrícula y usted le indica Ceftria, amoxicilina a dosis altas, indica gemifloxacino o no indica antibiótico. Ojo, este paciente lo único que se parece es que es diabético, pero tiene rinorrea, tos seca, escalofríos y odinofagia. ¿Quién va por la respuesta D? D de dedo. Todos tienen que levantar la mano. El que el paciente sea diabético no es igual a darle un antibiótico. El paciente es diabético y va a tener infecciones virales. Si ustedes dicen, ay, es que me da miedo, para el miedo otra vez, se toman un té de tila, se toman Rivotril, pero no le dan a los pacientes antibiótico. Y ese paciente se tiene que mejorar con sintomáticos. Si ustedes le quieren hacer un PCR para influenza está bien, o le quieren dar oseltamivir, esa es otra cosa. Lo primero es que todos sus pacientes en la consulta tienen que estar vacunados contra neumococo y contra influenza. Influenza es cada año, neumococo cada 5 años. Recuerden que para neumococo tenemos la vacuna de 13 y 23 valente. Vacunen a sus pacientes. Hay una campaña española contra el abuso de antibióticos y es que la mitad de las veces que prescribimos, fíjense, el 90% de la prescripción de antibióticos que se realiza en las consultas de atención primaria y el 36% de estas prescripciones se consideran inadecuadas. Porque a veces no queremos lidiar con el paciente. El paciente dice, es que yo me curo con Rosefin. Bueno, se va a curar porque se iba a curar con y sin Rosefin. Y a veces nos cuesta mucho lidiar con los pacientes. Y los pacientes ya casi que van por su receta. Y los pacientes en la mente tienen que se curan con penicilina. Los pacientes se curan porque era la evolución natural de la enfermedad en las infecciones virales. Los efectos que produce el consumo inadecuado de antibiótico pues es la resistencia. Imagínense que ustedes están colonizados por bacterias resistentes. La conclusión del caso es que hay que integrar un síndrome infeccioso. Elegir el antibiótico de acuerdo a la tasa de resistencia local. Busquen las cifras en México. En caso de considerar amoxicilina, en adultos llevar a 3 gramos día vía oral. En caso de considerar una fluoroquinolona respiratoria, no hay historia de alteraciones, por ejemplo, del QT que lo pueden alargar. Nunca es necesario un tratamiento de 7 ni 10 días.
¿Se considera que el paciente no tiene neumonía y le parece catarro? No use un antimicrobiano. Vamos a ver, nos quedan 12 minutos para el caso 2. Este es un masculino de 18 años, no tiene antecedentes de importancia, cursa bachillerato, juega fútbol 3 veces por semana, acude por un cuadro de 5 días de evolución, le fue prescrito hace 48 horas amoxicilina sin mejoría. El paciente cursa con un cuadro de celulitis sin mejoría con amoxicilina. Usted inicia cefalotina, B ceftriaxona, C gentamicina, evaluó que haya tomado la dosis correcta de amoxicilina, evaluó no posibilidades de datos de abscesos ni fascitis necrotizante y el riesgo de estafilococo aureus meticilino resistente. ¿Quién va por la B? Por la B. Por la D. La respuesta correcta es la D. Un paciente, hay una regla básica en infectología. Si un paciente no mejora, lo que hay que ver es si cuando ustedes hicieron el cálculo microbiológico del germen más frecuente asociado a las infecciones de piel, su antibiótico cubría este germen. Y si el antibiótico lo cubría y también el antibiótico penetraba, luego dan aminoglucósidos para las infecciones de piel, el aminoglucósido ni entra a la piel, no tiene biodisponibilidad. Entonces tal vez ustedes están dando un antibiótico que ni penetra al sitio de infección. Y la segunda es, si este paciente no mejora, es porque probablemente este paciente tenga una complicación de la enfermedad con un absceso. Y los abscesos tienen que ser drenados para ser curados. El estafilococo aureus meticilino resistente es el mismo estafilococo que ustedes conocen, solo que adquirió un mecanismo de resistencia donde es capaz de hidrolizar a los beta-lactámicos. A todos los beta-lactámicos. Esto significa que si ustedes tienen un estafilococo que les reportan dicloxacilina o meticilina resistente, no hagan esto. Vamos a regresarnos. Ok, si un paciente no mejora en amoxicilina, no va a mejorar en un beta-lactámico. Si su problema no es un absceso, este paciente probablemente lo que tenga es un staph resistente y ningún beta-lactámico le va a servir. No importa que ustedes le dan Ceftria y lo inyecten, no importa si le dan un carbapenémico, hidroliza a todos los beta-lactámicos. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de tener un staph meticilino resistente en México? Es como del 30%. Este es en el reporte de la OMS. México está en azul, o sea, tiene varias publicaciones de staph meticilino resistente. ¿Cuáles son los factores de riesgo para tener un staph meticilino resistente? Deportes de contacto, diálisis, diabéticos y gente que está en un hospital y trabajadores de la salud. Unidades de hemodiálisis. En Estados Unidos, en 2005, el Staph aureus se calculó una mortalidad asociada a 18,000 personas. Esto tuvo un costo en el 2003 de 14 billones de dólares. En Estados Unidos en el 2005 tuvieron un reporte que el 60% de su población estaba colonizada por staph meticilino resistente, lo cual significaba casi que cualquier persona con una infección de tejidos blandos que llegara a urgencias era más probable que este staph fuese resistente, que fuese sensible. En México la tasa es menor para staph. Y vemos, esto es lo que pasa en Estados Unidos. Esta es una publicación del JAMA del 2007. Pareciera que ellos han mejorado, de ese 60% pareciera que se fueron a un 40%. ¿Cuáles son los factores de riesgo para ser portador? Tener laceraciones en la piel, ir a un hospital, obviamente. Contacto. Ellos que tienen hospitales militares, o que tienen las universidades donde duermen en los dormitorios todos los muchachos, el fútbol, todos los deportes de contacto, ir a saunas, a vapores, son factores de riesgo para estar colonizado por un staph meticilino resistente. Y si a alguno de ustedes le gusta la ortopedia o ven equipos de fútbol, la CDC tiene unas guías para disminución de la transmisión de staph meticilino resistente en los equipos de deportes. Las pueden buscar, son gratis.
La colonización varía de acuerdo a la población estudiada y la prevalencia de colonización es mayor en contactos de familiares de niños enfermos. Es decir, si tengo un niño que está en trasplante, en médula ósea, en algún hospital, es más probable que la familia que también está yendo al hospital con este niño estén colonizados por staph meticilino resistente. No hay forma de diferenciar clínicamente en qué es un staph meticilino resistente de uno que no, es muy complicado. Y esto lo único que lo podemos diferenciar es por el antibiograma o por un PCR. El paciente tiene alto riesgo de staph meticilino resistente porque tiene un deporte de contacto y no mejoró con amoxicilina. A la exploración física, si no tiene datos de abscesos ni fascitis, usted inicia clinda, doxiciclina, minoxiclina o cualquiera de las anteriores. ¿Quién va por la A? Muy bien. ¿Quién va por la B? ¿Quién va por la D? Yo también. Ok, pueden buscar las guías de piel y tejidos blandos de la ITSA, son gratuitas. Y viene un algoritmo. Y lo primero que tienen que establecer, ¿esta infección es complicada o no es complicada? ¿Este paciente requiere o no requiere antimicrobiano? Porque probablemente este paciente drenándolo sea suficiente, no lo sé, o este paciente ni siquiera es de drenaje, este paciente tiene un raspón y no requiere. Y una vez que sabemos esto, establecemos el riesgo del paciente y si este paciente requiere o no hospitalización. Inclusive aquí nos recomiendan penicilina. Ojo, la penicilina no es mala para el estrepto, pero sí es mala para el estafilococo. O sea, la probabilidad de que tengamos un estafilococo sensible a penicilina es menos del 5% en el mundo. Entonces, si ustedes dan penicilina es porque casi están seguros que es un estrepto y no un staph. Pueden usar cefalosporinas de primera generación, son las mejores cefalosporinas para staph sensible, o dicloxacilina o clindamicina. Pero fíjense bien, para el staph resistente que tenemos aquí, trimetoprim o doxiciclina suelen tener buena actividad. Esto significa que a veces pensamos que los antibióticos nuevos son mejores y el trimetoprim tiene una buena actividad contra el staph resistente. Si un paciente les está fallando en dicloxa o en cefalotina, lo podrían cambiar a cualquiera de las que les puse en la diapositiva anterior. Lo único con clindamicina es que clindamicina podría tener resistencia inducible en el staph. Es lo único. O sea, clindamicina no siempre es activa, aunque el mecanismo de resistencia es distinto, no siempre es activa. Y no siempre ustedes tienen el cultivo para saberlo, el antibiograma o la prueba D para saber si es inducible o no. Las opciones entonces en un staph meticilino resistente, nos vienen aquí las intravenosas y vean doxiciclina, minoxiclina, trimetoprim. Pueden ser antibióticos junto con la clindamicina que ustedes podrían utilizar en el día a día en su consulta. Lo único, recuerden, clindamicina puede tener resistencia inducible y eso podrían ustedes no saberlo. O sea, necesitarían un antibiograma y después una prueba específica de resistencia inducible. Doxiciclina y minoxiclina, lo único es que no se usan en embarazo y en niños, aunque estos son bacteriostáticos, tienen un efecto posantibiótico. Recuerden las interacciones medicamentosas: sucralfato, sulfato ferroso, polivitaminas, antiácidos pueden disminuir la absorción de estos antimicrobianos. Doxiciclina y trimetoprim, en un estudio de 23 pacientes hubo 0 fracasos en el grupo de doxiciclina y 3 en el de trimetoprim. Minoxiclina puede ser más activa inclusive que doxiciclina, aunque con mayores eventos adversos. Hay formas de prevenir el staph meticilino resistente en los deportes de contacto. Estas son las guías. La conclusión es que nos quedan 4 minutos. En México es uno de los países con tasas de neumococo resistente a la penicilina y eritromicina más altas del mundo. Los médicos somos responsables de estas cifras. Podemos considerar en los cuadros de neumonía amoxicilina dosis alta o una fluorquinolona respiratoria. En neumonía no es necesario cursos largos de antibiótico. Hay que considerar los factores de riesgo para estafilococo aureus meticilino resistente en las infecciones de piel y tejidos blandos. Tener en cuenta que antibióticos viejos, que son vigentes, ya que el mecanismo de resistencia a la penicilina o a la meticilina no los incluye, y el ejemplo es minoxiclina o doxiciclina. Hay que evitar el uso de antimicrobianos en situaciones innecesarias, infecciones virales, bacteriuria asintomática. En adultos esto es muy frecuente. Le pidieron un ego. Oiga señora, ¿y usted tiene dolor o ardor para hacer pipí? No.
¿Por qué le pidieron el ego? En mi chequeo. Y el ego es patológico. Y el ego patológico asumen que es una infección urinaria y la tratan. La infección urinaria es un diagnóstico clínico, no es un diagnóstico con el examen general de orina. Y el valor predictivo positivo del examen general de orina es del 40%. Es decir, ustedes toman egos que los pacientes, a menos a que se los pidan para proteinuria, no requieren. Después toman un urocultivo. Ese paciente tiene bacteriuria asintomática. Esa bacteriuria asintomática no se tiene que tratar a menos a que la paciente esté embarazada o haya un trasplante con cambio de uretero o algún procedimiento urológico, y les dan a los pacientes antimicrobianos. Entonces, lo primero es, no pidan estudios que los pacientes no requieren, porque después, cuando son estudios en sitios que no son estériles, no van a saber cómo interpretar y les van a dar un antimicrobiano. Igualmente, el exudado faríngeo no lo pidan si el paciente no tiene criterios, porque el 25% de la población está colonizada por estrepto y les van a dar penicilina a los pacientes sin que requieran. Y recuerden aplicar la vacuna de influenza y neumococo. Nos queda 1 minuto con 30 para preguntas. En una sinusitis crónica, ahí sí. Ahí la sinusitis crónica sí se puede ir a 14 días, o incluso Sí, lo único es que yo le sugeriría 2 cosas. Con clavulanato. Lo primero que tiene usted que pensar es, esta es una sinusitis crónica. ¿Qué gérmenes están implicados en la sinusitis crónica? Empieza a haber anaerobios y staph. Entonces la siguiente es, si al paciente ya le dieron antimicrobiano, ¿qué antimicrobiano le dieron? Y a partir de ese, predecir los gérmenes. Ejemplo, si ese paciente ya recibió amoxicilina, probablemente ese paciente tenga un anaerobio y un staph, pero no un estrepto, si lo toma dosis adecuadas. Lo cual significaría que busque usted cubrir el staph resistente, trimethoprim. Yo a un otorrino del GA hace muy poco me dice, tengo una sinusitis crónica y creo que estoy para hospitalizarme. Y no, lo que necesitaba era trimethoprim 14 días, muy seguro. Es decir, lo primero que ustedes tienen que pensar es cuáles son los gérmenes más frecuentes en la sinusitis crónica. Anaerobios y staph meticilino resistente, y va perdiendo un poco el estrepto. Entonces lo único es que agreguen el o le agregan el clavulanato o le dan alguno de estos. Trimethoprim tiene una muy buena penetración. Y lo otro es que, por ejemplo, luego toman cultivos de la nariz y esos no les sirven, tiene que ser por punción antral. Entonces eso solo los otorrinos lo pueden hacer. Ajá. Ocurre en la cienfacción. ¿Cuáles son las bacterias que producen biofilm? Staph aureus produce biofilm, Acinetobacter produce biofilm, son grandes productores de biofilm. Entonces la siguiente pregunta es, ¿en qué situaciones clínicas vemos la producción de biofilm? Casi asuman que cualquier infección asociada a dispositivo ese staph produce biofilm. Y esa es la razón para que en las infecciones periprotésicas indiquemos rifampicina, porque tiene actividad antibiofilm. Nosotros la próxima semana vamos a presentar en el Congreso Americano de Infecto un trabajo que hicimos, itigeciclina, que digamos que para vía oral sería minusin, tiene una gran actividad antibiofilm, nos sorprendió, tiene una gran actividad. Entonces lo único es que ustedes, si tienen una infección periprotésica, cualquiera que esta sea, no se le va a quitar si no le quitan el dispositivo. Igual es el catéter, o sea, el catéter, las bacterias producen biofilm en el catéter, quitar. Ajá. Penetra mejor. Yo no lo uso, pero puede ser porque veamos poblaciones diferentes. No lo veo mal, O sea, probablemente tal vez yo ensayaría en esas situaciones
antibióticos que ya sabes que tienen en el biofilm, tal vez Minoxidil, por ejemplo, ¿no? Rifampicina. Lo que pasa es que rifampicina les diría, solo lo dejaría para prótesis. Claro. El fármaco para el TB. No, lo que pasa es que rifampicina no sería el antibiótico para primer contacto, ¿no? Rifampicina es el antibiótico para endocarditis por válvulas, o sea, válvulas cardíacas, sí, para una prótesis de cadera, pero estamos hablando como de, inclusive los europeos lo que hacen para la rifampicina, que no lo hacen los americanos, pero sí lo hace la Sociedad Europea de Infecto, es que primero les dan 2 semanas de antimicrobiano, bajan la carga, y ya que bajaron la carga, para no exponer a la rifampicina, resistencias y todo, le agregan la rifampicina como gran fármaco antibiofilm. Lo que yo le puedo decir que nosotros encontramos, que vamos a presentar, es que pensamos que la mejor combinación iba a ser rifa, y fue TIGE para biofilm en gram negativos. Lo elimina el 100%. Minoxidil, bueno, sí, no sé. Sí, puede ser, pero digo, sí, o sea, tal vez aquí el mensaje que a mí me gustaría darles es que si lo hacemos bien desde la primera vez, el paciente debiera estar menos tiempo con nosotros en antimicrobianos, salvo que me digan que tiene una infección periprotésica. Una infección debiera curarse en menos dosis de antimicrobiano, en espacios cortos. Y ese paciente, ¿por qué llegó a la sinusitis crónica? ¿Está vacunado? ¿No está vacunado? ¿No se hace sus lavados? ¿Le da flojera? ¿Nunca fue con el médico adecuado? Lo vio no sé quién y le dio gentamicina, que le sirve muy bien para la pipí, pero nada para acá. Creo que a veces los pacientes fracasan un poco como por el conjunto de cosas malas que pasan. Bueno. De clavulanato. Yo les pido que compren 2 cajas, una con clavulanato y una sola. Entonces, en una toma en la mañana toman una con clavulanato, una sin clavulanato. En esa toma toman 1 gramo, pero solo 125 de clavulanato. Esta presentación existe en Europa, lo que pasa es que en México no la tenemos. O sea, esta de 1 gramo con solo 125. Y así cada 8 horas en el adulto. Porque si no, no van a tolerar nunca la diarrea, ¿no? Les darías muchísimo clavulanato. Bueno, muchas gracias por la invitación, un placer. Bonito día. Agradecemos mucho la presencia de la doctora. Entregamos un reconocimiento a la doctora Dani. Muy bien, a continuación, pues estamos de lujo en primer lugar porque pues el doctor Arturo Galindo es el encargado de coordinar esta fase del evento y pues todos lo conocemos muy bien. El doctor tiene una trayectoria brillante, impresionante, y le encargamos como la parte medular en relación al simposio de asma y EPOC. Entonces, pues él se va a cargar ahora de esta área. Doctor, por favor. Bueno, pues buenos días. Estamos celebrando nuestro segundo día de actividades académicas del CAI y realmente nos sentimos muy orgullosos de este tipo de eventos donde realmente vemos la presencia de médicos de gran trayectoria, ¿sí? Y en este momento vamos a hacer la presentación sobre un bloque que va a consistir en las bases fisiopatológicas del asma y el EPOC. Y para empezar tenemos 3 médicos y el doctor que van a iniciar es el doctor Eleazar Mancilla Hernández, muy conocido de todos nosotros.
porque obviamente ha tenido gran trayectoria aquí en la ciudad de Puebla. Él es egresado del Centro Médico Nacional como médico pediatra, también egresado del Hospital Universitario como postespecialista en alergia e inmunología clínica. El doctor Eleazar Mancilla también es pediatra especialista, el cual es maestro en ciencias médicas e investigación clínica. Es profesor titular de los cursos de posgrado en inmunología clínica prácticamente. Y además, miembro activo de CEMICA, de CONICA, de Compedia, y además expresidente del Colegio de Alergia e Inmunología de Puebla. El tema que nos va a favor de hacer el doctor es estudios epidemiológicos del asma en Puebla y los síntomas clínicos de la enfermedad. Doctor Eleazar Mancilla, lo recibimos con un aplauso. ¿Sí? Buenos días, vamos a tratar un tema muy importante referente al asma, pero sobre todo hablando de la experiencia en Puebla, basado en un estudio epidemiológico realizado en esta ciudad y en algunas otras también de algunos estados. El tema lo denominamos Estudio Epidemiológico del Asma en Puebla y los síntomas clínicos de la enfermedad. El asma es una enfermedad crónica de las vías respiratorias, una enfermedad predominantemente inflamatoria. Se caracteriza por la presencia de diferentes células que participan en la respuesta inflamatoria de la enfermedad. Existe una gran liberación de mediadores químicos que participan en este ámbito inflamatorio. La inflamación es el componente más importante fisiopatológico de esta enfermedad. Cuando existe inflamación, se incrementa también una mayor susceptibilidad ante la presencia de factores ambientales que se inhalan durante la respiración y que corresponden a factores químicos y biológicos que son inhalados, que generan una respuesta exagerada de las vías aéreas. Es a lo que se denomina hiperactividad de las vías aéreas. Y a su vez, la inflamación conduce a una mayor susceptibilidad a la presencia de broncoespasmo, contribuye a la obstrucción del flujo aéreo. Los pacientes con problemas de asma, en donde la inflamación es un componente muy importante, son pacientes que tienen atrapamiento del aire, no lo pueden expulsar con facilidad y es lo que el paciente experimenta como opresión del pecho, opresión torácica. Se caracteriza clínicamente por la presencia de tos, de disnea, de sibilancias, tos con el frío, tos con el ejercicio, o sibilancias con ejercicio y con frío, etc. Generalmente nosotros lo que apreciamos cuando tenemos un paciente son los síntomas de la enfermedad, pero los síntomas de la enfermedad es el iceberg, es la punta del iceberg. Lo que permite la expresión de estos síntomas, que son los que nosotros detectamos clínicamente, son las alteraciones fisiopatológicas, dentro de las cuales se encuentra la obstrucción al flujo aéreo por problemas de broncoconstricción, la hiperactividad bronquial, respuesta exagerada de las vías aéreas con la presencia de tos, secreciones, y sobre todo la parte más amplia de esta pirámide es la inflamación. Cuando hay mayor inflamación, hay mayor hiperactividad, hay mayor obstrucción al flujo aéreo. Cuando hay menor inflamación, hay menor obstrucción al flujo aéreo, menor hiperactividad, y por eso la respuesta más importante del tratamiento crónico de esta enfermedad reside en el tratamiento antiinflamatorio desde el punto de vista farmacológico. En el asma hay varios componentes que son los que permiten que se exprese la enfermedad, como serían factores genéticos y factores ambientales. Y hay muchos factores precipitantes, como serían el estrés, las infecciones, los alergenos, la ocupación del paciente, la humedad, todos estos factores, de tal forma que el asma es una enfermedad multifactorial. Como preámbulo, mencionando lo correspondiente al asma, vamos a ver prácticamente el siguiente estudio.
las prevalencias reportadas en México por diferentes informaciones, publicaciones, encontramos que el cuestionario más utilizado es el de AISA. Tiene más de 20 años que se está utilizando y que se diseñó por primera vez y que se validó para hacer estos trabajos de investigación. Se basa en preguntas que son independientes. Por ejemplo, en este caso, lo que vamos a mostrar corresponde a la respuesta de la pregunta si bilancias los últimos 12 meses. Con esa pregunta, los reportes en las publicaciones en Cuernavaca, Morelos, con una muestra de 3.102 pacientes con edades de 13 a 14 años, encontraron una prevalencia del 6.6%. 10 años más tarde se incrementó a 11.6%. En Acapulco, Guerrero, con 6.136 pacientes, obtuvieron una prevalencia del 33.5%, es decir, de cada 3 pacientes, 1 era asmático en Guerrero. En la Ciudad de México, en el norte de la Ciudad de México, con una muestra de 3.211 pacientes, encontraron en escolares de 6 a 7 años el 6.8%. Con esta pregunta, sin embargo, son 3 preguntas principalmente las que llegan a utilizarse. Otra pregunta en este mismo grupo de pacientes en los que se obtuvo 6.8%, otra pregunta era, ¿alguna vez tuvo sibilancias? Esto se le conoce como asma acumulado, es decir, que no solamente la investigación es a un año, sino a años atrás. Cuando esta pregunta se responde, se elevó la prevalencia del asma hasta un 19.2%, es decir, 3 veces más. Lo mismo sucedió con los pacientes de 3 a 14 años, en los cuales se encontraron un 9.9% con la pregunta de sibilancia en los últimos 12 meses, pero cuando se pregunta si alguna vez tuvo sibilancia, se refiere a más tiempo, sube hasta el 17%. En Guadalajara, Jalisco, una muestra de 1.600 pacientes, ellos reportaron de 3 a 14 años de edad el 7.3%, y cuando se cambió la pregunta o se agregó la pregunta referente a que si alguna vez tuvieron sibilancias, el incremento fue hasta del 12.8%. La pregunta es cuál vamos a reportar como asma, la de los últimos 12 meses o la de el asma acumulado. Aquí tenemos un ejemplo de las 3 preguntas que se utilizaron en una misma muestra, en las cuales obtienen diferentes prevalencias, pero la prevalencia que se reporta es en base a la pregunta que se está haciendo. Por ejemplo, en este caso en Torreón, en el 2008, se encuestaron 2.826 pacientes de 6 a 7 años de edad. La pregunta utilizada fue sibilancias en los últimos 12 meses. Con esta pregunta, en esa población encontraron una frecuencia de 9.9%. Es a lo que se llama asma actual. En ese mismo grupo de pacientes, con la pregunta de sibilancias alguna vez, se elevó hasta 25.7%, es decir, prácticamente casi 3 veces más, cuando la pregunta fue si sibilancias las presentó alguna vez en su vida. Pero cuando se realiza la otra pregunta, que también se utiliza mucho para prevalencias de asma, que corresponde a que si algún médico le dijo alguna vez que tenía asma, la prevalencia baja al 5.6%. Esto es entendible porque a mucha gente no le han dicho que tiene asma aunque tenga los síntomas, o bien muchas veces el médico tiene temor de decir que tiene asma y lo manejan como que tiene bronquitis asmatiforme o tiene hiperactividad, pero no le dicen que tiene asma, y al paciente pues no puede decir que le han dicho que tiene asma porque lo que le han dicho son otras cosas. Vamos a pasar a la que sigue. Pero aquí lo que quiero que vean es la diferencia en las prevalencias que varían de acuerdo a la pregunta que se utiliza en el cuestionario de AISA. En Latinoamérica tenemos otras prevalencias que reportan. En Costa Rica es muy alta, con la pregunta igual, utilizando nada más sibilancia los últimos 12 meses, se encuentra hasta un 27% en pacientes de 3 a 14 años de edad. En Santiago de Chile, en el 2002, se encontró en escolares de 6 a 7 años de edad el 17.8%,
misma situación que se encontró en población escolar de 13 a 14 años de edad. En Oropesa, Bolivia, en el 2011, de 2.340 fue la muestra que utilizaron para encuestar con edades de 9 a 15 años. La prevalencia encontrada fue de 16.4. En Brasil, durante varios años, del 2003 al 2012, reportan 20.099 pacientes. Ellos encontraron una prevalencia del 23% con esta pregunta, si bilancia en los últimos 12 meses. Es muy alta la que ellos tienen. Podríamos decir que de cada 4 pacientes uno tiene asma actual. Si se utilizaría la otra pregunta, que es de si alguna vez tuvieron sibilancias, pues es mucho más grande la positividad o la prevalencia. En Córdoba, Argentina, de 3.345 pacientes, encontraron una prevalencia del 13.6%. Nosotros, en este caso, en forma distinta, se utilizó un cuestionario diferente. Un cuestionario que integrado por 9 preguntas, dentro de los cuales está una que constituye un antecedente de alergia. Estas preguntas tienen cada una un valor y la sumatoria de los valores, si alcanza un valor correspondiente a 0.75 o más, se establece el diagnóstico de asma. Este cuestionario está validado y publicado en la revista de Alergia de México del año pasado. Es el único cuestionario en la actualidad que establece un diagnóstico de asma. No se basa en prevalencia de alguna pregunta, sino se basa en el diagnóstico establecido mediante los componentes que forman parte de los síntomas de la enfermedad, es decir, tos, sibilancia, pero tos recurrentes, sibilancias, dificultad respiratoria, tos con frío, tos con ejercicio, tos de predominio nocturno, etc. Todas esas preguntas forman parte de la encuesta y todas se toman en cuenta para generar un resultado. No es la encuesta que corresponde a la respuesta de una sola pregunta. Esta es la diferencia fundamental con el cuestionario que habitualmente se utiliza, que es el de ISAC, que además es el cuestionario que tradicionalmente se ha usado durante muchos años y el que tiene muchísimas encuestas. Aquí abajo se encuentran las puntuaciones que se asignan a cada una de las respuestas. Alcanzando el valor correspondiente al diagnóstico de asma, el punto de corte se hizo en 0.75, de tal forma que todos los que obtengan un resultado arriba de 0.75 tienen asma. Algunos pacientes incluso sin sibilancias, y no es porque no las tengan, sino porque son cuestionarios, pero son para estudios epidemiológicos, no es para un diagnóstico en el consultorio. En el consultorio tiene que hacerse el procedimiento diagnóstico habitual, pero para estudios masivos está validado el cuestionario y se le da tiene una alta sensibilidad, y es donde tiene su valor principalmente para encuestas epidemiológicas de estudios de prevalencia. El objetivo fue determinar la prevalencia de asma y la magnitud de los síntomas como indicadores de riesgo en la población escolar de la ciudad de Puebla. Material y método. Se trata de un estudio descriptivo en cuanto a la detección de prevalencia del asma. Eso es descriptivo, pero es un estudio que además analítico, observacional, comparativo, por la determinación de los síntomas como indicadores de riesgo. Ahorita vamos a explicar esto. Se realizó en escuelas oficiales y particulares, con alumnos de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, con autorización de la SEP y, por supuesto, autorización de los padres. Este estudio se realizó en varios estados, en diferentes ciudades. En la ciudad de Puebla, por ejemplo, se obtuvieron 2.902 encuestas de asma, en Tulancingo Hidalgo 2.370, en Tlaxcala 2.434, en Cancún, Quintana Roo 1.048 encuestas. Los resultados de prevalencia en las diferentes ciudades fueron: en Puebla el 14% fue el promedio de prevalencia general, en Tulancingo Hidalgo el 17%, en Tlaxcala el 7.15%. Aquí vale la pena mencionar que Tlaxcala fue el único lugar en donde solamente se autorizó las encuestas en escuelas oficiales. Esa podría ser la discrepancia más importante que tiene como causa de la prevalencia más baja. Es posible que se tenga relación con eso. Cancún, Quintana Roo, 14.2%. El promedio en las 4 ciudades es del 13%. Vamos a abocarnos a Puebla.
En Puebla se dividió en dos grupos. Como los cuestionarios se aplicaron en primaria y en preescolar a los padres de familia, pero ese mismo cuestionario se utilizó para secundaria y preparatoria, donde los que contestaron fueron directamente los alumnos. Entonces se dividió en dos grupos. La prevalencia de asma encontrada por cuestionario aplicado a los padres, en donde fue de un 10% en pacientes de 12 años y menores de esa edad, preescolares y escolares de primaria. En cuanto a la población escolar de mayores de 12 años, en donde los alumnos directamente contestaron su cuestionario, se encontró una prevalencia de 17.9%. En cuanto a la distribución del asma por sexo, se encontró que en los menores de 12 años y de 12 años de edad tuvieron en masculino 42% y femenino 58%, casi fue 1 a 1. Cuando se trató de pacientes de mayor edad, más de 12 años, aquí predominó francamente el sexo femenino con un 72% sobre el masculino, un 28%. Y esta es la prevalencia del asma encontrada en los pacientes dentro de los primeros 12 años de vida. Aproximadamente fluctuó entre el 8% y el 10%, 10% y 8%, 12 y 10%. Tienen un promedio del 10%. 8 y 12% como promedio dio un 10%. Los síntomas. Los síntomas de la enfermedad, los más frecuentes. Esta imagen corresponde a los síntomas de los alumnos de 12 años y menores de esa edad. El síntoma más frecuente fueron en sibilancias, pero estamos hablando de los síntomas de los pacientes que tuvieron diagnóstico positivo de asma. Son los síntomas del paciente asmático. El más frecuente fue sibilancias con un 97%. En segundo lugar fue tos con frío, con un porcentaje del 91%. En tercer lugar en este grupo fue el de la tos recurrente, con un porcentaje de 76%, y alta presentación fue también tos de predominio nocturno. Sin embargo, observen, quiero que se den cuenta que opresión del pecho tiene un porcentaje, es el más bajo, 38.8% en este grupo. Se los hago hincapié para que ahorita vamos a ver un ejercicio con respecto a este porcentaje. Y este es el resultado también muy similar al anterior de los pacientes de 12 años, mayores de 12 años, que correspondían a secundaria y preparatoria. En realidad son muy similares los dos. ¿Qué diferencia existe entre la frecuencia de un síntoma en el asma y el grado de asociación entre un síntoma y el asma? Eso es lo que vamos a ver, qué diferencia hay. Es igual que un síntoma se presente muy frecuente, que decir este síntoma tiene tal grado de asociación con la enfermedad. ¿Qué utilidad tiene determinar el grado o la fuerza de asociación entre los síntomas y el asma? Son dos preguntas que vamos a contestar. Esta es una tabla de contingencia y es una tabla que habitualmente se elabora para que demostremos la asociación entre dos variables. Aquí es la variable síntoma y la variable asma. Cuando hablamos de frecuencia, nada más decimos el síntoma se presenta en tal proporción exclusivamente en el asma. Por ejemplo, la tos con frío en un 91% es un alto porcentaje de presencia. Sin embargo, cuando hablamos de fuerza de asociación, tomamos en cuenta la presencia del síntoma en la enfermedad, pero también la frecuencia con la que se presenta ese mismo síntoma en pacientes que no tienen asma, que tienen otras patologías pero no asma, y que ese síntoma no es exclusivo del asma. Entonces eso le va a restar fuerza de asociación al síntoma, en este caso por ejemplo tos con frío, con el asma. Y también en la parte inferior tenemos el número de pacientes que tienen asma y que sin embargo no tienen ese síntoma. El ejemplo que estamos viendo aquí va a ser de tos recurrente. ¿En cuántos pacientes asmáticos tienen tos recurrente? ¿Cuántos pacientes que no tienen asma también tienen tos recurrente? ¿Cuántos pacientes no tienen tos recurrente y sin embargo son asmáticos? ¿Y cuántos pacientes que tampoco tienen tos recurrente tampoco son asmáticos?
Esta relación nos establece una proporción con un resultado. Por ejemplo, vamos a ver de los pacientes asmáticos en donde tienen tos presente, tos recurrente, si se divide entre el número de pacientes que no tienen asma pero que también tienen tos recurrente, nos va a dar una proporción. La proporción que obtenemos es de 0.87, es A entre B, este es A, B, C y D. A entre B nos da 0.87, quiere decir que 0.87 es la proporción de pacientes asmáticos con tos recurrente. Ahora, en la parte inferior tenemos el grupo de pacientes con asma pero con ausencia de tos recurrente, 126. Este se va a dividir entre el número de pacientes que tampoco tienen tos recurrente pero que no son asmáticos, y el resultado es 0.114. Este resultado nos habla de la proporción que corresponde al paciente que no tiene tos recurrente y que son asmáticos. Dividiendo estos dos nos da el resultado de 7.9. Eso expresa que quien tiene tos recurrente tiene 7.9 veces más la posibilidad de tener asma o desarrollar asma. Es decir, esto tendría una utilidad práctica para valorar la importancia de los síntomas en los pacientes no diagnosticados. Un paciente tiene tos recurrente, nos genera una posibilidad estadística de que pudiera tratarse de un paciente asmático. Y lo mismo, por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene mucha frecuencia, con mucha frecuencia un síntoma, a lo que le voy a dar más valor es al grado de asociación más que a la frecuencia. Estos son los resultados de los pacientes menores de 12 años y de 12 años de edad, de los diferentes síntomas que están en el cuestionario: tos recurrente, tos con frío, tos con ejercicio, tos de periodo nocturno, sibilancias, opresión del pecho, etc. Aquí vemos, por ejemplo, el OR, que es la razón de Momios, que es quiere decir es el número de veces que el paciente tiene la posibilidad de presentar la enfermedad cuando está este síntoma presente. En este caso fue de 10.9 de OR. Esto se le llama intervalo de confianza. Si entre estos dos no existe el cero, quiere decir que hay una diferencia significativa. Y lo último es la G cuadrada, que también es una prueba que se utiliza para denotar que hay o no significancia. Todos estos resultados son ampliamente significativos. Vamos a ir a la de opresión del pecho. Vimos que la opresión del pecho era de las menos frecuentes, alrededor del 40% en cuanto a los síntomas, y que sin embargo tiene una asociación mucho más alta que la correspondiente, por ejemplo, a tos con frío. Tos con frío tiene 9.9, que es mucho más frecuente en el asma, pero opresión del pecho tiene 20. ¿Por qué? Tos con frío lo podemos encontrar en cualquier paciente que tenga una infección de vías respiratorias viral, por ejemplo. Hay una inflamación y es un síntoma muy inespecífico que se asocia altamente a otras patologías. Sin embargo, opresión del pecho no. Opresión del pecho es difícil que la encontremos en otras patologías. Podría ser una bronquiolitis, pero una bronquiolitis es en edades muy tempranas. Entonces, este síntoma, cuando está presente en un paciente que no tiene diagnóstico de asma, pero que dice que siente opresión del pecho, entonces tiene mucho más valor cuando está presente para sospechar la presencia de asma, porque el riesgo es mayor. Es un indicador de riesgo, no de diagnóstico, de riesgo de que tenga esa patología. Entonces, para eso nos sirve el conocer la fuerza de asociación de los síntomas con la patología, para darle mayor peso o valor a cada síntoma ante la presencia de él en pacientes no diagnosticados. Este es lo que corresponde a los niños, a los más grandes, que también los resultados son muy similares. Lo más frecuente, la tos recurrente, corresponde al ejercicio que nosotros hicimos, de 7.6. Las dos con el frío y con el ejercicio, todos de periodo nocturno, sibilancias, todos tienen. La más alta, en todos los casos, es la correspondiente a sibilancias. Tiene más de 100 veces. Esto es en gran parte el gran éxito que puede tener el ISAC
utilizando básicamente sibilancias, porque tiene una gran sensibilidad diagnóstica. Y aquí están también los otros síntomas que están incluyéndose dentro del mismo catálogo de preguntas y que corresponden a los pacientes mayores de 12 años. Todas tienen significancia estadística en sus resultados. Discusión. Las variaciones de prevalencia en México fluctúan entre un 6 y un 33%, son muy amplias. Es factible que con la utilización de este cuestionario que nosotros empleamos para estudios epidemiológicos tenga variaciones, pero menos extremas, menos amplias. Es a lo que apostamos en sus resultados. Y en este caso, los síntomas de asma más frecuentes no siempre son los de mayor grado de asociación, ya lo vimos. Aquí lo más importante como valor predictivo, indicador de riesgo, es conocer la fuerza de asociación del síntoma con la enfermedad. Los síntomas con mayor grado de asociación en el asma son los indicadores de mayor riesgo para tener asma cuando están presentes en un paciente que no ha sido diagnosticado. Este cuestionario utilizado establece el diagnóstico de asma y está diseñado para estudios epidemiológicos. Conclusiones. La prevalencia promedio de asma en la población escolar en la ciudad de Puebla es del 14%. Todos los síntomas presentes son indicadores de riesgo para asma, siendo los de mayor riesgo sibilancias recurrentes, opresión del pecho, en segundo lugar, tos recurrente y dificultad respiratoria. Son importantes en pacientes que no se les ha establecido el diagnóstico de asma, es donde cobra más valor la fuerza de asociación del síntoma con la enfermedad. Bueno, eso sería todo. No sé si tengan alguna pregunta. Si no, esperamos que haya sido de utilidad práctica. Doctor Mancilla, excelente ponencia. Sí. La única cuestión